Nos centramos por Ok. todo. Sí. Bueno, tenemos que las cefaleas es el motivo más frecuente que vamos a tener en las consultas médicas, tanto a nivel ambulatorio como en urgencias, ¿sí? Relacionado a lo que tiene que ver con las consultas neurológicas. Estas pueden ser manifestación de una cefalea primaria o de una enfermedad subyacente, las cuales son importantes analizar sobre todo los antecedentes del paciente, características de la cefalea y las manifestaciones acompañantes para poder definir si estas pueden poner en peligro la vida del paciente. Es importante tener un diagnóstico oportuno, tratamiento específico y precoz. Es importante el interrogatorio dirigido, ¿sí? Bueno, entre las preguntas que le vamos a realizar al paciente tenemos el tiempo, el sitio, la descripción y los factores asociados. En cuanto al tiempo, vamos a preguntar acerca del comienzo, si es frecuente, si es un dolor regular, si este dolor cambia, si tiene intervalos libres del dolor y la duración sobre todo de estos síntomas, si dura segundos, minutos, si dura 2 horas, más de 2 horas, etcétera. En cuanto al sitio, vamos a pedirle al paciente que nos señale con sus dedos el lugar del dolor, si este se irradia, si es hemicraniano, si es holocraniano, si es superficial o si es profundo. En cuanto a la descripción, saber cuál es la cualidad del dolor, si este es pulsátil, si es opresivo, si es gravativo, es decir, si se agrava con alguna actividad física, si es punzante o si es explosivo, si la intensidad de los síntomas interrumpe o no con la actividad diaria, o si puede seguir haciendo sus actividades, o si es necesario que el paciente, los síntomas sean tan marcados que tenga que acostarse. Sí, esos van asociados a signos y síntomas asociados como fotofobia, sonofobia, fotopsias, náuseas, hiperemia ocular, Horner, que es la tosis palpebral, la miosis y la anhidrosis, si va asociados a acúfanos o obstrucción nasal. Y entre los factores asociados, factores que los puedan precipitar, como la luz, olores, ruidos, movimientos, comidas, bebidas, medicamentos, etcétera. ¿Sí? Agravantes como los movimientos cervicales, valsalva, ruidos, la luz o los olores que les estaba mencionando, o si estos calman con el reposo, con el frío, con la compresión, con el descanso o con la actividad física. Tenemos las cefaleas primarias y secundarias. Entre las cefaleas primarias están clasificadas la cefalea tensional, la migraña y la cefalea en racimos. La cefalea tensional, esa es más frecuente en mujeres y debe tener al menos 10 episodios de cefalea de menos de un día de duración, con al menos 2 episodios al año y que cumpla con los criterios B y D. Es decir, que la cefalea dure de 30 minutos a 7 días, al menos de 3 de las siguientes características del dolor deben estar presentes, como la localización bilateral, calidad no pulsátil, es decir, que este tiene que sea tensional o opresivo o un dolor presionante. La intensidad debe ser leve a moderada, no tiene que agravarse por la actividad física rutinaria, es decir, no puede agravarse con caminar, subir escaleras, etcétera. No debe estar asociada a náuseas, ni vómitos, ni foto, ni sonofobia, y no debe estar atribuida a otro trastorno. Ya te está claro que no hay. Ajá. Cuando hablamos de cefalea tensional, no hablamos de cefalea inducida por hipertensión. Tienes que dejarlo claro. La hipertensión no puede ser la causa del dolor de cabeza, ¿de acuerdo? Porque el nombre se presta para confusión. Cuando hablamos de cefalea tensional, tienden a pensar que se trata de cefaleas asociadas a picos hipertensivos y no tiene nada que ver con la presión arterial. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Doc. Genial. Una Listo, pregunta, bueno, ¿son 10 episodios o 12 episodios? Porque dice la diapo menciona los dos. ajá, con al menos 12 episodios al año. 12 O sea, 10 episodios, bien. episodios de al menos en un día y 12 episodios al año. Bien.
Pero esos 10 episodios en un día, ¿en qué periodo de tiempo serían? O sea, en 24 horas. Para que tengas 10 episodios consecutivos que no tengan más de un día de duración. Tiene, y no pueden ser más de 12, y que tengan mínimo 12 episodios durante todo el año. Es decir, si tienes 12 episodios de dolor de cabeza durante todo el año, pero 10 de esos episodios cumplen con estos criterios, se trata de cefalea tensional. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Sí, Porque puedes perfecto. tener dolor de cabeza por otras razones, pero si tienes más de 12 episodios en el año, pero si de esos 12 episodios que tienes, 10 cumplen con los criterios, se trata de cefalea tensional. ¿Ok? Ok, una consulta más. ¿Se referimos a tensional, se refiere al músculo cervical, es que tensiona esta región o no? Exactamente, ese es el mecanismo de dolor. Perfecto. Exactamente ese mecanismo de dolor, por la tensión de los músculos cervicales y de los músculos eh, craneales que generan la tensión y posteriormente desencadenan el dolor. Yo tengo otra duda, perdón, no me quedó muy claro. Los 10 episodios de cefaleas en menos de 24 horas quiere decir que No, tiene no, 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 dolor. no, no, para. No, un episodio de dolor de cabeza que no dure más de 24 horas. Eso Ah, multiplícalo por 10. ahora se entendió, está bien, 12 al año. ¿Listo? Exactamente. Tienes 12 Perfecto. episodios de cefalea durante un año, pero si de esos 12 10 cumplen con los criterios, el paciente tiene diagnóstico de cefalea tensional. Perfecto, clarísimo, gracias. ¿Entendido? ¿Ahora sí quedó claro? Sí. Perfecto. Listo. Bueno, el tratamiento de este tipo de cefaleas generalmente se den, pues, ¿no? Con paracetamol AINES y tratamiento preventivo puede ser con los antidepresivos tricíclicos e inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. En cuanto a la migraña, tenemos que es la segunda cefalea más frecuente. Generalmente comienza un periodo de edad de los 10 a los 30 años, el 60, el 75% son mujeres, y la influencia puede ser hereditaria, poligénica o por factores ambientales. Bueno, también para la migraña hay factores que pueden desencadenarlo, como la menstruación, el estrés, la cafeína, alteración del sueño. Pueden haber bebidas que lo desencadenan, como el vino. De estas migrañas, el 20% van a ser migrañas sin aura, ¿sí? En cuanto a los criterios, al menos 5 episodios que cumplan con los siguientes criterios, que sean de duración de 4 a 72 horas sin tratamiento o tratada sin éxito, al menos 2 de los siguientes datos, que sea unilateral, ya que el 30 o 40% son bilaterales. Esta cefalea tiene que ser pulsátil, intensidad de moderada a grave, que llegue a interferir o impedir las tareas cotidianas y que se agrave por el movimiento, es decir, caminar, subir escaleras, etc. Al menos uno de los síntomas asociados, que tenga náuseas o vómitos, que tenga fotofobia, sonofobia o osmofobia, en más del 80% de los casos. Y el dolor no debe atribuirse a otra enfermedad. La migraña con aura, los criterios descritos anteriormente y a los cuales se les van a añadir los siguientes. Uno o más síntomas focales, neurológicos, transitorios, positivos, es decir, que vean luces o líneas, y negativos cuando haya pérdida de la visión. Positivos si tienen alteraciones visuales, es decir, que vean cosas, luces, centellantes, etcétera, y negativos si es que hay ausencia de la visión, ¿sí? 90% de estos trastornos van a ser visuales antes o durante de la cefalea. La duración del aura tiene que ser entre 5 a 60 minutos. Esta cefalea, esta cefalea acompaña o sigue el aura dentro de los siguientes 60 minutos y el dolor tampoco debe atribuirse a otra enfermedad. ¿Sí? Les hago énfasis que las cefaleas primarias no se atribuye a ninguna enfermedad. Es importante tener eso claro. El tratamiento de la migraña, si la intensidad es leve moderada, es una cefalea que va a responder a AINES orales, aspirina o combinaciones del paracetamol
AINES o asociados a la cafeína y ergotamina. ¿Sí? Bueno, generalmente no se usan los fármacos que lleven ergotamina, ya que puede su abuso causar una cefalea por abuso de fármacos. Si la intensidad es fuerte, se usan los triptanes, que son los agonistas 5 de la hidroxitriptamina, serotonina. Si es que hay náuseas o vómitos, se puede usar sumatriptán subcutáneo de 6 miligramos. Ay, creo que le cambié. Perdón, se me cambió la diapositiva. Ok, estos de acá van a estar contraindicados en pacientes que tengan antecedentes de cardiopatía isquémica, infarto de miocardio, hipertensión arterial no controlada, migraña del tronco del encéfalo o arritmias, ya que tiene un efecto vasoconstrictor. En caso de los pacientes de la intolerancia a triptanes, se puede suministrar dihidroergotamina de 1 a 2 miligramos vía oral, acompañado si es que tienen procesos nauseosos de metoclopramida de 10 a 100 miligramos vía oral o 10 miligramos intramuscular. ¿Qué sería migraña del tronco del encéfalo? Para que no ¿En qué estamos sentido? Mm, mm, Es una muy buena pregunta. Déjame, te lo resuelvo un ratito. Ah, ahora que lo resuelvo un ratito. Diga, ya, Ya lo resolvemos. Bueno, como otro punto tenemos el estatus migrañoso, el cual es un ataque de migraña que va a durar mayor de 72 horas. Si este dolor desaparece temporalmente, la interrupción de los síntomas no debe durar más de 4 horas para que pueda ser catalogado como un estatus migrañoso. En estos estatus, los síntomas generalmente van a ser muy imposibilitantes al paciente, no va a poder realizar sus actividades diarias y por eso generalmente es necesaria la hospitalización. Acá se pueden usar metoclopramida de 10 miligramos endovenoso en 1 a 2 minutos, dexametasona de 10 miligramos endovenoso o sumatriptán de 6 miligramos subcutáneo si el paciente no ha tomado anteriormente ergotamínicos ni dosis de triptanes. Las cefaleas del trigémino autonómicas, esas cefaleas tienen como característica principal que durante los episodios de cefalea los pacientes presentan más síntomas trigémino autonómicos ipsilaterales al dolor. Es decir, que si el dolor está ocasionado del lado derecho, los síntomas van a ser del lado derecho. Va a haber hiperemia ocular, es decir, el ojo rojo, el lagrimeo, rinorrea, sensación de ocupación nasal, edema palpebral, tosis y miosis. ¿Qué son la triada de Horn? En cuanto a la cefalea en racimos o clúster, histamínica o de Horton, tenemos que la cefalea en racimos son episodios de tiempo variable, en las que varios días van a presentar episodios diarios, quedando luego asintomáticos. ¿Sí? Y el siguiente se llama acúmulo o clúster. Va a predominar en varones, debuta a cualquier edad, generalmente en edades de mayor a 20 años a 50. Va como característica, tiene que aparecer por la noche, 1 hora aproximadamente después de conciliar el sueño. El 25% de los casos se acompaña del síndrome de Horner, que ya les mencioné anteriormente, y no se acompaña de aura ni de historia familiar. Ya. Como criterios tenemos que al menos debe presentar 5 ataques al año, cumpliendo con los criterios B y D. Dolor unilateral severo o muy severo de localización orbital, supraorbital o temporal que dure entre 5 y 180 minutos sin tratamiento. Que la cefalea se acompañe con al menos de uno de los siguientes, que tenga lagrimeo o inyección conjuntival homolateral, congestión nasal o rinorrea homolateral, edema palpebral homolateral, todo va a ser del mismo lugar de donde está el dolor, ¿sí? Si el dolor es derecho, los síntomas van a ser derechos, si el dolor es izquierdo, los síntomas van a ser izquierdos. Sudoración facial o de la cabeza homolateral, miosis y tosis palpebral homolateral, inquietud o agitación. Y que la frecuencia dure de 1 a 8 ataques en el día. Y nuevamente que no sea atribuible a otra causa.
El tratamiento de elección, sumatriptán subcutáneo de 6 miligramos y oxígeno a flujo alto. ¿Esos pacientes Tenemos quedan un- internados o se tratan ambulatorio? Y esos pacientes se pueden manejar ambulatorio. Estos pacientes se pueden manejar ambulatorios. El tema es que cuando el paciente presenta mucha cefalea y es muy discapacitante, lo ideal sería internarlo para el manejo agudo del dolor. Pero una vez esté controlado los síntomas de dolor y los síntomas asociados a la cefalea, se puede mandar a ambulatorio y se estudia de forma ambulatoria a estos pacientes. Así que depende. Aquí lo que constituye la urgencia y el manejo intrahospitalario es el control del dolor. No podemos mandar ningún paciente con dolor activo a la casa. Una vez se haga el diagnóstico y el dolor del paciente esté controlado, se puede manejar de manera ambulatoria y se puede manejar por consultorios externos todo el tiempo. Bueno, y acá tenemos un cuadrito para poder ver los diagnósticos diferenciales de las cefaleas primarias. La cefalea tensional se va a caracterizar principalmente porque el paciente va a sentir como una pesadez en la cabeza. La migraña va a ser pulsátil, la cefalea en racimos va a estar más que todo dolor a nivel periocular unilateral. ¿Sí? La localización de la migraña va a ser unilateral o bilateral, a diferencia de la cefalea tensional, que va a ser bilateral, y la cefalea en racimos va a ser unilateral, pero va a estar dirigida más hacia periocular, hemifacial y hemicraneal. El tipo de dolor de la migraña es pulsátil, la cefalea tensional opresivo, la cefalea en racimos va a ser variable, puede ser agudo, urente, penetrante, lacerante u opresivo, por lo cual es necesario mantener el resto de diagnósticos, ¿no? De síntomas para poder diferenciar. La intensidad de la migraña va a ser moderada o grave, la cefalea tensional leve, moderado, y la cefalea en racimos generalmente va a ser de grave a muy grave. La relación con la actividad, la migraña se va a ver agravada con los síntomas de actividades diarias, la cefalea tensional no se agrava. La cefalea en racimos, el paciente se va a ver generalmente inquietado o inquieto o agitado. Entre otros síntomas, la migraña se va a acompañar de aura, de fotofobia, fonofobia, náuseas, vómitos, la cefalea tensional de ninguno. La cefalea en racimos, el paciente va a presentar la inyección conjuntival, el lagrimeo, la miosis, tosis, congestión nasal, náuseas y sudoración. La duración de los síntomas de la migraña de 4 a 72 horas, la cefalea tensional puede ser variable, mayor o igual a 30 minutos, y la cefalea en racimos de 15 a 80 minutos, ¿sí? Y las frecuencias de estas pueden ser episódicas o crónicas. Y es importante tomar en cuenta los cuadros de diagnóstico, ¿sí? Tenemos las cefaleas secundarias, las cuales van a tener una lesión estructural y van a ser distintos los tipos que son con frecuencia las expresiones de las cefaleas. En estas, por ejemplo, tenemos asociadas los síndromes meningios, la cefalea puede ser intensa. Ayer, por ejemplo, les hablaron sobre la hemorragia subaracnoidea. Esta pudiera ser una cefalea secundaria a una hemorragia. ¿Sí? La cefalea va a ser en trueno, una cefalea que el paciente jamás ha sentido en su vida o es el peor dolor que ha sentido en toda su vida. La rigidez nucal que pueda presentar empeora con los movimientos, va a presentar vómitos y el vómito en escopetazos que no va precedido de náuseas. Sí, pueden estar positivos las maniobras para meningitis, que son el Kerning y el Brudzinski, y hay otros tipos de cefaleas que van a estar asociados a los síndromes de hipotensión o hipertensión craneal. Esta es una cefalea que generalmente va a empeorar con la postura. Quiere decir que si hay hipertensión, la cefalea va a aumentar en decúbito, va a ser causada generalmente en pacientes que tienen lesiones ocupativas de espacios o trombosis de los senos cavernosos. En hipotensión, por disminución de líquidos cefalorraquídeos, generalmente tras la punción lumbar o espontánea. Y para diagnosticar estas cefaleas secundarias,
como son causantes las lesiones estructurales, hay que tener diagnósticos por imágenes, que pueden ser tomografías, resonancias magnéticas. Hay criterios de gravedad para una cefalea. Es importante tener en cuenta los antecedentes del paciente, es decir, si este paciente tiene neoplasias o antecedentes de haber tenido una neoplasia, inmunosupresión, si este tiene riesgo de sangrados aumentado, tratamientos anticonceptivos o edad avanzada. Si la característica de la cefalea es de inicio súbito, con máxima intensidad desde el inicio, es decir, la cefalea en trueno, que es característica de la hemorragia subaracnoidea, o si esta coincide con el esfuerzo, si la evolución de la cefalea aumenta progresivamente de intensidad o de frecuencia, si hay cambios de las características de la cefalea sin causa, o si despierta o es de predominio, se da en la persona despierta de predominio matutino, si es que hay desencadenantes, las cuales la empeoren o la desencadenen, valga la redundancia, con los cambios de postura, valsalva o movimientos. En cuanto a la localización, que sea unilateral, siempre en el mismo lado, excepto en algunas cefaleas primarias, como la cefalea en racimos, la cefalea hemicraniana paroxística, continua la neuralgia occipital de trigémino. Y la respuesta es decir si esta cefalea mejora o no con el tratamiento correcto. Los síntomas acompañantes, si estas producen alteraciones psíquicas progresivas, si van acompañadas de algún tipo de alteración de la conducta, algún comportamiento, si hay alteración del nivel de conciencia, si está acompañada de crisis epilépticas, si los síntomas o signos exploratorios neurológicos focales incluyen papiledema, si es que están asociados a una fiebre sin foco, vómitos no explicables por una cefalea primaria ni por una enfermedad sistémica o la presencia de los signos meningios, que nos inclinarían a pensar en una probable meningitis. ¿Sí? Y acá tenemos un cuadro con algunas de las enfermedades que suelen cursar con cefalea. Es necesario tener en cuenta la hemorragia subaracnoidea, ¿sí? Inicio súbito, intensa, y va a ir acompañada de rigidez nucal y focalidad. Como diagnóstico, en todas este tipo de cefaleas, muy básico, exámenes de imágenes que pueden ser tomografía, resonancia, angiotomografía, etcétera, dependiendo de la patología en la que estén pensando. En la meningitis, fiebres, rigidez de la nuca, vómitos o enfermedades cutáneas, manifestaciones cutáneas, las lesiones ocupantes de espacio, el cual va a tener un empeoramiento progresivo y se va a presentar con su máxima expresión con el paciente en decúbito, va a estar focalizado. La arteritis del temporal, pensar en todo paciente anciano, en pacientes con polimialgia, claudicación mandibular, amaurosis, trombosis de los senos venosos en mujeres embarazadas, en mujeres que consuman anticonceptivos, que tengan tratamientos oncológicos, focalidad, papiledema y los vómitos. Y en la disección arterial, pensar en si los síntomas están asociados a cervicalgia, traumatismo, a Horner, a focalidad, a amaurosis fugaz. Y eso sería todo. ¿Tienen dudas, preguntas? No, gracias. Chicos, ¿Alguna pregunta, chicos? No, se entendió perfecto. No, por ahora no. Sí, ese tema de cefaleas es realmente un tema corto. Realmente el manejo de las cefaleas es básicamente el mismo. Manejo con analgésicos, algunos fármacos neurolépticos, y con eso es suficiente como para el manejo de este tipo de cefaleas. No es un tema complicado, realmente no se entendió muy bien lo que la doctora expuso, y cualquier duda, si la tienen, es hora de que la hagan. Yo tenía entendido que para las cefaleas a tensión o las migrañas se utilizaba dentro del grupo de los AINES el naproxeno porque generaba menos reacciones adversas a nivel intestinal. ¿Eso es correcto? Sí, realmente los medicamentos, los AINES,
casi todos comparten el mismo mecanismo de acción, casi todos comparten los mismos efectos terapéuticos, algunos son más gastrolesivos que otros, y depende de la edad del paciente, son más gastrolesivos unos que otros. Dentro de todos los AINES, el ketorolac es un poco más beneficioso, genera menos reacciones adversas, pero sí es de los que se debería usar con mayor frecuencia junto con el paracetamol y el topinamate. Para este tipo Ok, de y por ejemplo, en una cefalea de atención, que no hay una causa per se, ¿qué se le da? ¿Tratamiento de por vida al paciente o se hace la prueba, se le da por un año y se vuelve a estudiar? ¿Cómo se maneja en ese sentido? Estos pacientes se manejan con analgésicos, con relajantes musculares, se tratan por 6 meses, se valora nuevamente la evolución clínica y se va evaluando si va a requerir o no manejo médico permanente. Normalmente no requieren manejo durante mucho tiempo prolongado, nunca más de un año este tipo de pacientes con ese tipo de cefaleas crónicas. Ok, perfecto, gracias. Una última Sí, consulta. exacto. Lo ¿Por habría qué que en buscar caso de algo la más de migraña se estructural. usa Mire, el metoclopramida? la ¿Por qué se usa metoclopramida, el porque la metoclopramida, metoclopramida? ¿no? ¿Cuál? Porque la metoclopramida te ayuda a disminuir la presión Perdón, intracranial. se cortó. ¿Aló? Ah, ok, ¿Listo? perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Listo? Bueno, chicos, creo que hasta aquí todo claro, ¿no? Sí, Sí, todo claro, gracias. Bueno, perfecto. Bueno, nos vemos mañana a esta misma hora. Bueno, no, perfecto. el Dale, hasta lunes. mañana, gracias. El lunes. Lunes, Gracias. lunes. Bueno, chicos, nos vemos. Chao. Chao, Chao, chao. gracias. Gracias, chao. Chao, gracias.